Nos da mucho gusto poder ver este auditorio lleno en un momento que consideramos muy importante para el Departamento de Desarrollo Rural de nuestra facultad. Tenemos el gusto como Facultad de Ciencias Agrarias, pero también como Red Nacional de Agricultura Familiar, de invitar al profesor Sergio Schneider de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que amablemente aceptó venir y estar con nosotros esta tarde de jueves para poder hablar un poco de estos temas en los que él está muy involucrado. Entonces, en nombre de la Red Nacional de Agricultura Familiar y de la Facultad de Ciencias Agrarias, queremos agradecerle al profesor y voy a darle la palabra al decano para que haga la presentación y poder iniciar la conferencia. Muchas gracias por su asistencia, decano. Buenas tardes a todos. Es con mucho gusto que presento a nuestro invitado, Sergio Schneider o Schneider. Sergio Schneider es doctor en Sociología por la URGS y la Universidad de París 10, con postdoctorado en el Instituto de Ciudad y Planeación de Ciudad y Región en la Cardiff University en Wales, en el Reino Unido, y es profesor adjunto 4 del Departamento de Sociología y del Programa de Posgrado de Sociología, miembro permanente y actual coordinador del Programa de Posgrado en Desarrollo Rural y Sociología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, becario de Productividad e Investigación del CNPq desde el año 2003. Recibió seis premios, incluyendo la mejor tesis de doctorado y mejor disertación de maestría. Coordina la serie de estudios rurales que publica libros sobre desarrollo rural por la editora de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Coordina el grupo de investigación del GIPAT, credenciado por el CNPq, y 3 proyectos de investigación y un convenio internacional entre la CAPES, que es una institución brasilera, y la Wageningen en Holanda. Responsable por las asignaturas de teoría sociológica clásica en el pregrado y teoría del desarrollo en el posgrado. Investiga en las áreas de sociología rural y del desarrollo, teniendo como temas agricultura familiar y los procesos de diferenciación social y económica en el medio rural, los cambios en el mercado de la economía, los cambios en el mercado del trabajo rural y la pluriactividad, las políticas públicas y el papel del Estado en el desarrollo rural, local y territorial. Esta es la presentación de nuestro invitado. Sergio, bienvenido a Bogotá, bienvenido a Colombia. Gracias por estar aquí acompañándonos. El título de la conferencia es Agricultura Familiar, Economías de Diversificación y Sistemas Sostenibles de Producción. Básicamente, la invitación la hacemos pues nuestra Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y también el Departamento de Desarrollo Rural de nuestra facultad, la oficina de la FAO en Chile, del programa Algodón Sostenible y Agricultura Familiar, y la Red Nacional de Agricultura Familiar, el RENAF. Pues Sergio, para mí es muy gratificante tenerlo acá. Les quería comentar a nuestros estudiantes que entre esta facultad y la Facultad de Agronomía hay un nexo muy grande, la Facultad de Agronomía de la URGS, que así se llama, la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Por alguna razón que no la tengo muy clara, muchos estudiantes nuestros van a su universidad, entre otros el que les habla aquí presente. Yo estudié agronomía en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, entre los años 79
1985. Entonces, pues para mí era realmente muy gratificante, muy emocionante, muy realmente importante estar aquí presentando a Sergio. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Buenas tardes a todos y a todas aquí. Un gran gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación estos días de trabajo con el profesor Álvaro Acevedo Osorio. Solo para reforzar que realmente tenemos recibido muchos estudiantes de Colombia, pero en particular de la Nacional. Bueno, tengo que decir que son profesionales muy bien preparados y todos han desempeñado muy bien en la maestría y doctorado. Y por eso es que cada vez que me invitan a una defensa de tesis sobre Colombia aprendo algo sobre alguna región distinta y me hace admirar cada vez más este país y esta gente, este pueblo. Entonces, para mí es un orgullo y un honor estar aquí esta tarde para presentar algunas ideas sobre agricultura familiar, la diversificación de la agricultura familiar y su rol para el desarrollo rural. Bueno, yo empiezo rápidamente tratando de qué es al final agricultura familiar. Para hacer esto, para entender la agricultura familiar, voy a intentar ubicarla en relación a las otras categorías sociales que existen en el medio rural. Seguramente la agricultura familiar es un concepto nuevo, pero que está relacionado a grupos sociales que no son nuevos y siempre existieron en el medio rural. En las ciencias sociales hay una expresión que muchas veces se utiliza, que cuando se pasan a hablar de nuevos términos para cosas viejas, que es como vino antiguo en botellas nuevas. Entonces con la agricultura familiar pasa algo parecido. Y a mí me gusta mucho una frase que tal vez el más famoso sociólogo rural francés, que se llama Marcel Jolivet, escribió en su libro. Él dice que en cada agricultor familiar hay un campesino adormecido, pero el contrario no es necesariamente verdad. Esto quiere decir que la agricultura familiar de una manera u otra es una evolución o es un desdoblamiento, es una diferenciación en relación al campesinado. Y esto es por ahí que voy a empezar. Bueno, si ustedes van a estudiar campesinado por diferentes perspectivas teóricas, diferentes análisis, van a encontrar tres elementos centrales, fundamentales en todas las perspectivas. No hay campesinado si no hay una familia, y una familia con tierra, en general sobre su propiedad o puede ser sobre otra forma de tenencia. No hay campesinado sin una comunidad rural. Entonces, en general se habla también de comunidades campesinas o sociedades campesinas, pero también el campesinado se define por sus valores, por sus tradiciones, por su cultura. Entonces podríamos decir que tal vez teníamos aquí las tres grandes disciplinas y tradiciones disciplinarias representadas en las ciencias sociales. Aquí estamos más en la economía, la agronomía social. Acá estamos en los estudios de sociología y allá los estudios de los antropólogos. Entonces estos son los elementos centrales que caracterizan al campesinado. Lo que hay que hacer es entender en qué medida estas características entonces están presentes, existen en los campesinos verdaderamente existentes, o sea, en aquellas personas, en aquellos grupos sociales que se definen como campesinos. En qué medida ellos todavía tienen una cultura específica distinta de las sociedades más en general, en qué medida las comunidades rurales siguen siendo verdaderamente comunidades y ya no otros tipos, en qué medida las familias campesinas y cuál es la relación de las familias campesinas con la tierra.
Entonces el campesinado en verdad es una categoría social histórica y sus orígenes vienen en Europa desde la Edad Media. En América Latina tenemos la característica de que no tuvimos Edad Media, pues teníamos sociedades precolombianas, y después esta evolución, este involucramiento entre las sociedades tradicionales o sociedades indígenas con las sociedades de la colonización de los europeos, españoles y portugueses, generaron estos grupos sociales. Hay un antropólogo muy famoso americano que dije que en América, o en el conjunto de América, los estudios de las sociedades primitivas, que era el tema, el sujeto de investigación de la antropología clásica, se desplazó para la comunidad campesina. En este sentido, Kreber intentó decir que el objeto de la antropología del campesinado, de la antropología rural en América, sobre todo estaba mirando el caso mexicano, era estudiar las sociedades campesinas y no las sociedades primitivas. Entonces eso es un poco la característica central de los campesinos. En general, los campesinos producen, viven de lo que producen. No quiere decir que los campesinos no tienen un vínculo, una relación con los mercados, con las ciudades. A mí me gusta mucho un otro antropólogo que es Eric Wolf, que tiene un famoso libro sobre los campesinos, y él dice, bueno, los campesinos están más o menos en el medio de las sociedades primitivas y de los agricultores, están ahí en un proceso de transición. Ellos tienen vínculos con las ciudades, tienen vínculos con los mercados, mas estos vínculos no definen su manera de organizar su comunidad, su vida. Entonces yo creo que eso todavía sigue siendo una manera de entender qué es campesinado, y también de entender cuando no estamos más hablando de campesinado, porque estos grupos sociales ya cambiaron estas características. Muy bien, entonces esto es campesinado, muy sucintamente. Un otro término que es importante en la discusión de agricultura familiar es el término pequeño productor. Muchas veces se leí textos y se puede percibir que uno escribe agricultura familiar de pequeño porte, agricultura familiar de pequeño tamaño, o mismo los pequeños productores o cosas así. Entonces es cierto, parcialmente cierto, que un agricultor familiar y un campesino en general son detentores de tierra en pequeña cantidad, no son grandes propietarios, no son grandes fincas. Pero esto no quiere decir necesariamente que todo el agricultor familiar es necesariamente un pequeño productor. ¿Y cuál es la diferencia central entre un pequeño productor y un agricultor familiar? Es que toda la idea de pequeña producción, y que todavía es la más generalizada, la más utilizada en las organizaciones internacionales, con los términos en inglés smallholder agriculture o small scale farming. Muchos textos en inglés siguen utilizando estos términos. A ellos, por razones otras que también no conozco, a ellos todavía no les gusta el término agricultura familiar. Yo digo siempre que estoy en una lucha, como una lucha de Don Quijote en favor de la agricultura familiar. ¿Por qué? ¿Cuál es mi crítica a la idea de pequeña producción? Es que pequeña producción fue un término creado en los 60, 70, durante la época de la modernización, para al final clasificar las fincas en tamaño de área. El criterio hectáreas, el número de hectáreas que una familia, una finca tenía, dábale la clasificación que era, si era pequeño, si era mediano o si era grande. Entonces se crearon en todo esto, durante toda la modernización del posguerra, se crearon los servicios de estadísticas mundiales.
Y hoy en día el Banco Mundial y la FAO son las principales organizaciones que todavía hacen estadísticas agropecuarias. Y es así como Hobsbawm habló, una vez que se inventa una tradición, esta tradición se queda y se arraiga. Entonces la idea de tamaño de área y con esto definir la escala y el tamaño, eso es lo que define un pequeño productor. No se dice nada sobre cómo trabaja, cómo produce, se produce poco, se produce mucho. Entonces para mí, la idea de pequeña producción, o smallholder, o small scale farming, no es un concepto, es una categoría estadística clasificatoria. ¿Ok? Y por esto no tiene ningún poder conceptual. No se involucra en ninguna teoría propiamente dicha, como antes en relación al campesinado o mismo en relación a agricultura familiar. Entonces lo que pasa es, si no hay una diferencia fuerte entre el campesinado, pequeña producción y agricultura familiar, ¿cómo vamos entonces a entender la agricultura familiar? A mí me gusta mucho esta idea que yo estaba diciendo, que es de Jolivet, que en cada agricultor familiar hay un campesino adormecido. Quiere decir que elementos de la campesinidad todavía siguen existiendo, están vivas en un agricultor familiar, pero no todas. Y también nuevas características de los agricultores familiares se desarrollan, se crean y los distinguen de los campesinos. Entonces yo diría, hay un proceso de metamorfosis del campesinado hacia la agricultura familiar. Y sobre todo, la diferencia fundamental es cuando estos campesinos, lo que antes tenían una relación solamente parcial e incompleta o muy no sistémica con los mercados y con el conjunto de la sociedad, cuando esto pasa a existir, esta relación más sistémica, directa con los mercados y con el conjunto de la sociedad, ahí entonces se queda para atrás la idea de campesinado e inicia la existencia de un agricultor familiar. Entonces no es solamente un cambio terminológico, un cambio etimológico. Hablar de diferencia entre campesinado y agricultura familiar sobre todo trae un tema de los cambios sociales, económicos por los cuales pasan los campesinos, que se transforman en una otra cosa que no es más el ser camponés, pero es el ser agricultor familiar. Pero sin perder elementos, características de esas cosas aquí. Bueno, ¿cuál es un agricultor familiar más campesino o menos campesino? Esto es cosa que tenemos que ver en nuestras investigaciones. No hay cómo determinar esto ex ante. Eso es trabajo de investigación, eso es trabajo de ir a campo, de ir a las comunidades, entender cómo ellas existen y cómo ellas en verdad son. Entonces, la agricultura familiar, en verdad, la agricultura familiar es una categoría social y política porque fue creada en este sentido, en que estamos hablando de un agricultor familiar con la herencia del campesinado y del pequeño productor, pero básicamente un agricultor familiar es una unidad social que trabaja y produce en régimen de economía familiar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tierra y familia siguen siendo juntos. No hay agricultor familiar si no hay tierra y trabajo familiar. Que la producción que un agricultor familiar hace sirve o tiene como objetivo la reproducción de la familia, pero también al mercado. Y fundamentalmente, esta unidad social y económica, agricultura familiar o agricultura familiar, no está para nada aislada del conjunto de la sociedad. Lo que se pasa en la sociedad, la dinámica social, por ejemplo, los precios,
las políticas públicas, los cambios culturales, estos afectan directamente el modo de ser, la manera de funcionar, de ser de los agricultores familiares. En cuanto a que los campesinos, las comunidades campesinas, mantienen una relativa autonomía en relación al conjunto de la sociedad, los agricultores familiares son totalmente influenciados por estas dinámicas más generales. Sociológicamente hablando, es muy simple. Es lo que los sociólogos, los clásicos de sociología, Hammond, definieron como el proceso de complexificación de la división social del trabajo. Eso está en Durkheim, eso está en Max Weber, eso está claramente en Marx, sobre todo en Marx, cuando él va a describir el proceso de producción de valor de uso para valores de troca y así pasa. Entonces yo diría, sucintamente, ¿qué es entonces esta agricultura familiar? Esta agricultura familiar es algo que moviliza un modo de vida con medios de vida. Modo de vida es algo que dice respecto a estas características culturales específicas. Muchas veces hablan, incluso son grupos étnicamente definidos, con orígenes étnicas, o por ejemplo hablan una lengua o cualquier cosa que sea. Es la unión es la fusión entre una unidad productiva, la propiedad, y la unidad familiar, la unidad doméstica. En verdad aquí es una recuperación del concepto central de Chayanov sobre qué es la unidad económica campesina. Pero ya esta agricultura familiar está involucrada en una comunidad, pero también en el pequeño municipio. ¿Y cómo está involucrada en el pequeño municipio? Por ejemplo, hace una cosa que es fundamental en las sociedades complejas, que es pagar impuestos. Ni siempre los campesinos, por ejemplo, es una de las cosas que los agricultores familiares empiezan a hacer, pagar impuestos, ¿no? Los campesinos también lo han pagado, pero muchas veces no. Y una otra característica es, en cuanto el campesinado se infiere de una manera muy parcial en la sociedad general, la economía, la sociedad, el medio ambiente son dimensiones que definen los procesos de reproducción de la agricultura familiar. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso muy rápidamente? Que para entender la agricultura familiar yo tengo que comprender sus orígenes históricas, endógenas, pero también, por otro lado, cómo el cambio social más amplio, más general, está influenciando estos agricultores familiares. Esto entonces hace con que entender cómo es la agricultura familiar. La agricultura familiar es un ejercicio de entender cómo se da la inserción de este grupo social en el conjunto de la sociedad. Es esto. Eso es un ejercicio que no es fácil, que es entender cómo se da la dinámica social de la inserción de la agricultura familiar en los procesos de cambio, en los procesos de desarrollo. Y esto es algo que necesitamos entender porque tenemos muchas especificidades, porque, por ejemplo, las políticas públicas del Estado ya empiezan a influenciar la manera como estos agricultores familiares producen, cómo ellos tienen acceso a tecnologías y así por adelante. Entonces, hablando aquí en una facultad de agronomía, colegas, eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes estudiantes, que ustedes cuando van al terreno se encuentran con agricultores, es importante preguntarse a sí mismo, ¿quién es este tipo social que yo estoy visitando? ¿Qué comunidad es esta en donde estoy? Porque para cada distinta familia, cada distinto grupo social, cada característica van a ver distintas maneras de inserción social. Entonces esto ya cambia una cosa muy simple, muy básica, que es que yo no puedo tener la misma respuesta para distintos tipos sociales. No hay una receta, una receta de un pastel, una receta de un bolo que yo puedo aplicar ad infinitum o ad nauseam
para cada situación. Si estoy en la costa, si estoy en la Amazonía, si estoy en las montañas, los grupos sociales cambian, los ecosistemas cambian, las relaciones son distintas. Eso hace con que nosotros tenemos que enfrentar el tema de la diversidad, el tema de la heterogeneidad. Y es por eso que vamos a discutir eso. Bueno, yo trabajo con... Siempre me gusta trabajar con tipologías, aunque tipologías también tienen el riesgo de que uno va a poner las cosas en ciertas cajas y las cajas a veces se quedan un poco apretadas, ¿no? Entonces yo diría que en medio rural, de manera general, siempre se puede encontrar una agricultura capitalista, que en Brasil nos gusta llamar de patronal, hay un sesgo ideológico también. Pero hay por lo menos dos tipos de agricultura familiar. Hay una agricultura familiar que es en términos numéricos, en términos estadísticos, en general es la más significativa, es el número más grande, que es una agricultura familiar campesina. Pero también encontramos agricultores familiares ya empresariales. ¿Qué es un agricultor familiar empresarial? Bueno, es un agricultor familiar que ya quedó para atrás casi todas las características esas que yo identificaba antes. Por ejemplo, comunidad. Pero sigue siendo un agricultor que trabaja él y su familia. O trabaja él y la utilización predominantemente del trabajo de su familia. En mi definición, en mi comprensión, esto continúa siendo un agricultor familiar. Esto es importante porque saca la agricultura familiar de una discusión que fue muy fuerte y que sigue siendo muy fuerte en la cabeza de mucha gente, sobre todo los gestores de políticas, los policymakers, que es la confusión entre agricultura familiar o agricultura campesina con pobreza rural, como si los dos fueran sinónimos. No son, pueden ser, pero no necesariamente son. Entonces la utilización de la categoría, del nombre agricultura familiar, saca estas unidades, estos agricultores de esta idea antigua, de esta idea que también en muchos casos era una idea incluso perjudiciosa, perjudicial, que era identificar, tornar sinónimo de agricultura pequeña con pobres rurales. Eso es algo que afecta la autoestima de los agricultores de una manera muy fuerte. Entonces ahí, trabajar con esta categoría tiene una fuerza, tiene una fortaleza, que es cambiar términos, sí. Yo acepto la crítica, por ejemplo, muchos me hacen la crítica diciendo, bueno, Schneider, al final no es tan nuevo lo que tú estás diciendo de la agricultura familiar en relación al campesinado, o es como yo decía antes, es vino antiguo en botellas nuevas. Pero hay cosas, cuando se cambian los términos, se cambian también distintas visiones. Y esto yo creo que es útil para nosotros en cuanto a investigadores pensar eso, y sobre todo para las políticas. Y aún más para dejar muy en claro un mensaje para el conjunto de la sociedad. Y esto fue muy claramente enmarcado durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, donde finalmente se logró decir al mundo que agricultura familiar no es sinónimo de pobreza rural, y que la agricultura familiar no es la responsable por la pobreza. Exactamente el contrario, la agricultura familiar es parte de la solución de la pobreza. Los agricultores familiares que todavía son pobres, muchos de ellos son campesinos, viven en estas condiciones. ¿Por qué? Porque están aislados del conjunto de la economía de la sociedad, están marginados, no tienen acceso a carreteras, no tienen acceso a informaciones, no tienen acceso a la tierra. Entonces, estas cosas todas pueden cambiar no solamente el nombre, la palabra, la identidad, pero también la condición social, que es lo que es en verdad lo fundamental.
Bueno, yo voy a me quedar por ahí. Invito a quien quiere estudiar eso de una manera más aprofundada, porque eso es la síntesis de mi curso de agricultura familiar y teoría social, en donde están ahí. Entonces están invitados aquellos que quieren estudiar las teorías sociales y económicas de la agricultura familiar en una perspectiva temporal y una perspectiva disciplinaria. Esto me tomó 25 años para llegar a esta síntesis. Entonces, una vez que se define la agricultura familiar, y yo creo que el tema, la discusión central ahora es, bueno, si no estamos hablando de una única cosa, de una categoría monolítica, de una categoría, si estamos hablando de algo que es socialmente heterogéneo, bueno, ¿cómo es esa heterogeneidad? ¿Cuáles son los factores que producen esta heterogeneidad y esta diversidad? Entonces tenemos que examinar, analizar los procesos de diversificación. Bueno, los agricultores familiares, así como todos los otros agricultores, porque trabajan en el campo, trabajan en la agricultura, viven en una situación que yo me gusta llamar como ambiente hostil. Una situación en que los condicionantes de la actividad, del contexto social en que ellos viven, generan situaciones de precariedad y de vulnerabilidad. Por cuenta del clima, de los riesgos, por cuenta de las enfermedades, de choques y por cuenta de vulnerabilidades de todas las naturalezas. Es más o menos lo que uno dice que la agricultura al final es una industria al cielo abierto, que se hace agricultura bajo el sol, bajo el clima, y los agricultores tienen que pelear con esas condiciones. Y esas condiciones son muy difíciles y generan situaciones hostiles que a veces pueden generar problemas. Bueno, estos agricultores entonces se encuentran en una situación que es potencialmente de su insustentabilidad. Pero ellos, los agricultores familiares, pero no solo ellos, los agricultores en general, tienen un conjunto de capitales y activos que pueden manipular. Por ejemplo, el capital natural, la tierra, el capital humano, el trabajo de su familia, los distintos niveles de educación, el capital físico, los implementos que tienen de trabajo, el financiero y el social. Y para hacerlo, los agricultores movilizan y empiezan a hacerlo con distintas estrategias. El concepto de estrategia para mí es muy útil, porque uno tiene una estrategia que es una manera de pensar y concebir, pero no siempre quiere decir que yo consigo ejecutar la estrategia a los 100%. Entonces, esto es que hace fundamentalmente con que al final, cuando uno visita una pequeña comunidad y visita 3, 4, 5 tipos de agricultores, uno ve que cada uno al final es diferente del otro. El tamaño del área es distinto, la familia es diferente, lo que siembran, lo que cosechan es distinto, lo que obtienen como resultado de la producción también es distinta. Bueno, son diversos, ¿no? Entonces, eso hace con que esta diversidad hace con que ellos puedan tomar decisiones sobre distintas alternativas. A mí me gusta mucho este cuadro que yo saqué de un estudio recientemente publicado, 2016, del International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, que dice que los procesos de diversificación pueden partir de distintos lados. El lado de la agricultura más campesina, de subsistencia, que hay en varios lugares, en varios países del mundo todavía, o mismo de la agricultura industrial, que también sufre, que también es afectada con esos límites para su reproducción. Bueno, el camino para ambos, para los dos, sería la búsqueda
la dirección de una agricultura de base agroecológicamente diversificada. Los procesos por los cuales hacen con que los agricultores diversifiquen sus medios de vida, diversifiquen sus estrategias de producción, van en por lo menos 3 direcciones. Podríamos complexificar eso, podríamos tener otras alternativas, pero como les digo, cuando se trabaja con tipologías, lo mejor es no hacer muchas, porque si no se pierde la capacidad heurística de explicar lo que se quiere clasificar. Entonces, un camino que se ve de una manera muy frecuente es que en verdad los campesinos, los agricultores familiares, toman decisiones, siguen las estrategias de migración. Simplemente termina ahí su trayectoria de agricultores. Otros se insertan en las agroindustrias, en las grandes cadenas. Eso es lo que está pasando mucho hoy en día acá en Colombia, se pasa en Brasil, donde hay agricultura por contratos, hay agricultores que siembran, que cosechan, pero ahí tienen que entregar la producción para las industrias. Pero yo les digo, aunque estas dos estrategias sí van a existir siempre, lo camino más adecuado para la agricultura familiar sería buscar el camino del medio, buscar el camino de su diversificación. Diversificación agrícola, o sea, diversificar los sistemas de producción hacia dentro de la propiedad. Sistemas de producción diversificados pueden ser por culturas, por siembras, por varios tipos, y diversificar también por el lado de las actividades no agrícolas. Si es verdad lo que yo decía, que el agricultor familiar ya no es más aquel tipo social que solamente produce materias primas, mercancías agropecuarias, y de esta manera se insere en el conjunto de la economía, porque él está involucrado en esta economía de todos los lados. No hay por qué pensar que la inserción de los agricultores en el conjunto de la sociedad, o más sociológicamente en la división social de trabajo, siga un camino solo de la producción agropecuaria. No, eso puede pasar también mediante la búsqueda de otras actividades. Yo durante muchos años trabajé con esta idea de la combinación de actividades agrícolas y no agrícolas, utilizando el concepto de pluriactividad. Y yo llegué después de varios años de estudio, después de mi tesis de doctorado incluso, a la hipótesis, la explicación, a decir que a afirmación, no, la hipótesis de que cuanto más pluriactivos son los agricultores, más fortalezas ellos tienen para llegar a obtener una reproducción social. Eso va de encuentro a la idea muchas veces defendida por economistas agrícolas, que es la idea de la especialización de las propiedades, de las fincas, para que los agricultores se dediquen solo a la actividad agrícola, porque especializándose ellos seguirían una lógica industrial. Yo les digo que esta lógica en general no es buena, no es positiva, no es favorable para los agricultores familiares. Cuanto más ellos son pluriactivos, cuanto más distintas fuentes de ingreso ellos van a tener, obviamente que ingresos agrícolas seguramente siguen teniendo, ingresos de agregación de valor, ingresos de transferencias de dinero, o acceso a dineros con remesas internacionales, o ingresos que vienen de alquileres urbanos, o mismo otras rentas de otros trabajos. Entonces uno, cuando va a estudiar la agricultura familiar, hay que también preguntar, y esto es muy importante, cuáles son las fuentes de ingreso que esos agricultores tienen. Estoy seguro, si ustedes lo hicieran, ustedes van a llegar a la conclusión que cuanto más diversificado es el portafolio de ingresos, más estable y más fuerte es esta unidad productiva. Entonces esto es porque
yo sostengo la tesis de que el camino de los agricultores para el desarrollo rural es el camino de la diversificación y no el contrario, el camino de la especialización. En este sentido, yo les diría, los agricultores y la agricultura es una lucha constante por superar estos límites, como yo ya hablaba. Para mí, entonces, ¿qué es desarrollo rural? Estamos acá en un departamento de desarrollo rural. Si ustedes me preguntan cómo definir desarrollo rural, yo les diría que se podría definir con tres cosas. Desarrollo rural se obtiene cuando se consigue construir capacidades y construir resiliencia para hacer frente a esta situación de vulnerabilidad productiva y vulnerabilidad. Uno también reducir vulnerabilidades de todas maneras y finalmente construir capacidades en fase de este contexto económico, social, como por ejemplo más protección contra variación de precios, tecnología, concurrencia y todo eso. Esto es la esencia del desarrollo rural. Durante mucho tiempo, desarrollo rural, en los años 70, con los planos de desarrollo rural integrales, fue concebido como el hermano pobre de la modernización de la agricultura. Desarrollo rural significaba en esta época desarrollar servicios para los agricultores o oportunidades o condiciones para los agricultores que no eran capaces de se modernizar. Era como un premio para los fracasados. Eso era desarrollo rural. Eso eran los programas de desarrollo rural integrado. Los más antiguos aquí en la sala creen que van a recordar cómo venían estos programas. Programas sociales, básicamente. Programas para hacer crear una salida de una puerta lateral para aquellos agricultores que no eran considerados capaces de competir, de una inserción competitiva. Yo les digo, hoy en día, desarrollo rural no tiene nada que ver con eso. Desarrollo rural es fundamentalmente un proceso de generación de capacidades. Capacidades hacia dentro de la propiedad, capacidades para los individuos y las familias y capacidades para enfrentar el contexto social y económico. Las condiciones como esto va a se dar, no van a ser iguales, no son homogéneas. Van a variar de país a país, van a variar de región a región, van a variar de familia a familia. Nosotros no podemos tener la idea y la visión de que podemos determinar ex ante el camino que esto va a tomar. No es así que va a pasar. Lo que nosotros como investigadores, como estudiosos, podemos hacer es estudiar este proceso, intentar entender dónde podemos inserir, dónde podemos intervenir para que se pueda construir cambios en este proceso de desarrollo rural o generar este proceso. Entonces, la agricultura familiar, en particular, pasa también por ese proceso de diferenciación y ella va a conocer distintos procesos. Entonces, no podemos jamás hablar de una agricultura familiar homogénea. Entonces, antes yo hablé de una agricultura familiar más campesina y una otra agricultura familiar más empresarial. Entre estos dos puede haber un rango que va a variar mucho. Esto es exactamente donde entra el trabajo de los científicos, de los que van a hacer investigación y van a intentar entender en qué estado están los distintos tipos de agricultores, para ahí poder sacar sugerencias de intervenciones técnicas o mismo de políticas públicas. ¿Okay? Entonces, eso es un poco cómo se puede tratarlos en términos conceptuales. En verdad que lo que pasa es como si los campesinos tienen una autonomía relativa bastante alta
en este eje. Los agricultores invertidos en el capitalismo tienen una autonomía totalmente baja, porque quien da la dinámica son las empresas. Entonces, lo que pasa en el proceso de inserción de los agricultores en la división social del trabajo es que lentamente el grado de autonomía tiende a caer. ¿Cuál es la lucha de quien quiere fortalecer la agricultura familiar? Generar más autonomía posible. No es posible 100% de autonomía. Ni uno de nosotros tiene 100%. Cuando todos nosotros en alguna medida somos determinados por las condiciones en que vivimos. Pero el secreto de la vida es no ser totalmente dominado, no ser totalmente dependiente. Buscar el grado de autonomía posible o relativa que se puede hacer. En este sentido, esto es una lucha cotidiana, es una lucha permanente de los agricultores para construcción de su autonomía. Miren que no se trata aquí de llegar a ellos, de aportarles de arriba a abajo, top down, lo que ellos tienen que ser. No, lo que ellos tienen que ser es lo que ellos quieren ser. Y ellos tienen que luchar para eso. Entonces, ni el Estado, ni las ONGs, y ni nosotros mismos tenemos el derecho, ni debemos hacerlo, de llegar a ellos y decirles lo que deben ser o lo que no deben ser. Es una decisión de cada uno. Y yo les diría, en una sociedad democrática, el respeto al derecho del otro de poder decidir sobre lo que quiere ser, él tiene que también responder por esas decisiones, es la base de una sociedad abierta y libre. Entonces, esto estamos aplicando a un proyecto, este proyecto que fue hablado, aquí está el colega Eduardo de la FAO aquí de Colombia, está también Beatriz del proyecto de la FAO América Latina. Estamos trabajando en un proyecto sobre intentar conocer la diversidad de los agricultores familiares algodoneros. Estamos recién empezando un trabajo acá en Colombia y estamos poniendo en práctica una perspectiva, esta perspectiva teórica y una perspectiva metodológica sobre eso. Entonces la pregunta siempre es, bueno, yo sé que los agricultores son diversos, son heterogéneos, pero ¿cómo puedo mostrar eso? ¿Cómo puedo estadísticamente demostrar? Bueno, en el caso, son productores de algodón, pero podrían ser de café, de caña, podrían ser de yuca, o de maíz, o de cualquier cosa. Eso es mi motivación personal para estar en este proyecto, porque no es solo porque es por el algodón, pero es porque se puede con esto conocer la agricultura familiar en general. Entonces, la idea básica que hemos discutido, eso viene de un proyecto que yo desarrollé junto con los colegas del ICA y de RIMISP en 2014. Hoy en día el colega de RIMISP que estaba conmigo en esta época es el director de la FAO, es Julio Verdeguer. En el Año Internacional de Agricultura Familiar hicimos 6 estudios sobre agricultura familiar en América Latina y nos pusimos esta pregunta: ¿cómo vamos a probar, a mostrar estadísticamente que la agricultura familiar en nuestro continente es diversa? Y utilizando las estadísticas que tenemos disponibles. Entonces creamos la idea de que un primer indicador es separar agricultura familiar de la no familiar. ¿Cuál es el concepto? Bueno, un agricultor familiar utiliza predominantemente el trabajo de su familia. Eso quiere decir que él puede contratar a tiempo parcial o a tiempo temporariamente durante el año en la cosecha o en la siembra sus vecinos o otros trabajadores, pero la predominancia, la parte más importante del trabajo de la finca sigue siendo de la familia. Esto separa, esto sesga un agricultor familiar de un no familiar. Segundo, ¿cómo vamos a medir estas diferencias entre estos sectores agricultores familiares? Entonces tomamos la cantidad de algodón,
pero puede ser otro producto que una finca produce o un sector produce sobre el valor bruto de la producción, o sea, el total que la finca produce al año. Los censos agropecuarios en general tienen esta información sobre el total de la producción y yo puedo entonces separar la parte que toca a un sector, a un producto, a un cultivo específico. En este sentido, a partir de una definición que es un poco arbitraria, pero es así, definimos que hay un grupo de agricultores que están cada vez produciendo menos algodón, están en una trayectoria de desactivación del algodón para hacer otras cosas. Yo no sé qué van a hacer, si van a salir del sector, si van a jubilarse o se van a cambiar el algodón por otro producto. Hay un sector que está en el medio, que puede ir para la especialización o puede reducir para la extensificación, o sea, tornarse menos intenso. Acá definimos que por lo menos de 0 a 25% el algodón ocupa entre 0 hasta 25% en la propiedad. Acá es de 25 a 75% y para ser considerado una finca especializada tiene que tener un único producto respondiendo por lo mínimo 75% o más sobre el total del valor de la producción. Entonces, en este sentido, cuando una finca va se especializando, eso quiere decir que va dejando de producir todos los otros, de su sistema de producción va caminando en la dirección de un único producto, de un único cultivo, una única manera. Entonces, con esto podemos entender las distintas trayectorias. Y es por eso que cuando vamos a una comunidad rural, podemos fácilmente encontrar agricultores que están en momentos distintos de su vida. O yo diría, de su actividad económica. En cuanto que unos agricultores están desactivando o están cambiando, otros están se especializando y otros están buscando alguna cosa que todavía no lo encontraron, o la diversidad es su modus operandi, es su manera de ser. Yo diría que los agricultores que están en situación, esa es mi hipótesis de trabajo, yo diría que los agricultores que están en situación más confortable económicamente, socialmente, culturalmente, o yo diría, son los más felices, son los que están aquí en esta trayectoria de diversificación. Esos acá están con algún problema. Hay algo pasando porque están desactivando, bueno, pueden estar felices porque están se jubilando, no sé. Esos otros están se especializando. La especialización puede traer felicidad, puede traer satisfacción, pero trae una intensidad de trabajo que tiene reflexos sobre la tierra, los recursos humanos, todo esto, o sea, una intensificación de los procesos productivos. Bueno, si me permiten, yo les pregunto, estudiantes de agronomía, ¿qué tipos de agricultores les gusta más de trabajar en su futuro? ¿Trabajar más en la dirección del agronegocio, del campesinado o de la agricultura familiar? Eso es una decisión de vida que tiene una importancia. Aquí está un poco una otra diapositiva que solo muestra estas hipótesis. Entonces, lo que yo aplico a la agricultura familiar, puedo aplicar también esta idea de la especialización y diversificación a la agricultura no familiar. Es un poco así que estamos trabajando en este proyecto algodón, y se puede trabajar así, por ejemplo, también con otros cultivos. Entonces, por ejemplo, yo me imagino, yo solo tengo como hipótesis, ¿cómo son los sistemas de producción de los agricultores que producen coca o cultivos ilícitos?
¿Son ellos especializados? ¿Son ellos diversificados? ¿Cómo son ellos? ¿Son ellos familiares, no familiares? Para que se establezca una política para este sector, por ejemplo, que es una cosa importante en este país, hay que conocer lo más cerca posible la naturaleza de estos agricultores. Porque es como ir a un médico, tratar de una enfermedad. ¿Qué un buen médico hace cuando tú sientes algún dolor? El médico que te da una medicación inmediatamente, seguramente no te gusta o quiere ganar solo tu plata. El médico verdaderamente bueno es aquel que va a hacer una pequeña entrevista, preguntar dónde está el dolor, y si no tiene condiciones de diagnosticarlo correctamente, va a solicitar diagnósticos, exámenes. En ciencias sociales, en ciencia, nosotros no hicimos nada diferente de esto. Nosotros diagnosticamos los problemas que existen para tener más entendimientos, comprensión más racional posible de los problemas, para que se pueda atacarlos, para que se pueda diseñar medicaciones para los problemas que estos agricultores están enfrentando. Lastimosamente, en general, las políticas públicas, la inversión de dinero se hace sin diagnóstico alguno. En buena parte del dinero que se invierte en la agricultura, en el sector rural, se hace sin conocer para quién, para qué grupo yo estoy haciendo y cómo son esos grupos. Si yo estoy haciendo una política errada para un tipo social equivocado que no quiere esto, lo que pasa es que lo que en general los agricultores dicen cuando yo voy al campo y hago entrevistas con ellos: bueno, yo no necesitaba realmente de este dinero, pero el gobierno me canceló esto, yo voy a tomarlo porque en verdad no sé si voy a recibir otro, pero cuando vaya a tener que pagar el crédito no va a pasar, porque el dinero invertido en el sistema de producción no pudo traer los resultados esperados de las políticas públicas, y el dinero público se va como arena al viento. Bueno, yo podría desarrollar un poco más estas cosas con bases en teorías de diversificación. Ya estoy yendo muy lejos. Sí, estoy hablando casi una hora, ¿no? Entonces voy a pasar por eso. Voy a desarrollar un poco más entonces algunos argumentos por qué la diversificación sería deseable. Hay varias razones para esto. Fincas más diversificadas son unidades productivas que tienen una oportunidad más ancha de tener oportunidades, no dependen solo de un producto. Pueden reducir su dependencia, pueden generar innovaciones hacia dentro de la propiedad, pueden buscar nuevas maneras de manejar las plantas, los animales. Son propiedades en general más productivas, ya hablé de esto. La diversificación genera en general más cooperación, agricultores más diversificados buscan estas actividades, y sobre todo, a mí me gusta esta dimensión: agricultores más diversificados en general tienen más satisfacción en relación a su actividad. No viven una vida aburrida haciendo todo el día la misma cosa. Tienen durante el año trabajos distintos, trabajan con distintas iniciativas, tienen contactos con distintos consumidores y sus economías traen resultados distintos. Esto es al nivel, digamos, de la unidad productiva, del individuo, de la unidad de análisis individual. Pero la diversificación también trae resultados positivos para el espacio, para el territorio. Ya está muy bien conocido en la teoría económica que economías de escopo tienen fortalezas más fuertes en relación a las economías especializadas. Por ejemplo, en el escenario de la globalización que vivimos, cuando los chinos hacen un movimiento de dumping
de concurrencia con los precios, eso afecta directamente a los precios de nuestros agricultores. Entonces, pero si los agricultores estuvieran en una situación más diversificada, ellos podrían tener una capacidad de absorción más amplia. Eso es también válido para la situación de cambio climático. El cambio climático va a pasar, uno no sabe cuándo va a tener una sequía o va a tener lluvias en exceso. Entonces, yo incluso ya escribí textos sobre eso. Contra el cambio climático no hay que luchar contra él, hay que desarrollar fortalezas, desarrollar estrategias de resistencia, de adaptación. Es eso que los agricultores necesitan, que cuando va a haber un evento climático que va a afectarlos, que ellos puedan tener capacidad de generar resiliencia y recuperarse. Entonces, ¿por qué? Porque en la vida todos nosotros estamos sujetos a situaciones de estrés, a situaciones de presión. El problema es cuando algo de fuera nos ataca, nos golpea y nos destruye. Pero si podemos nos recuperar con nuestras propias fuerzas, energías y capacidades, o con las capacidades de los que están a nuestra vuelta, eso nos permite recuperarnos. Entonces, generar economías de escopo, donde la agricultura se inserta, se insere, se conecta con comercio, industria, servicios, eso es generar sistemas productivos resilientes. Otra cosa que entonces ya hablé contra las fluctuaciones del mercado internacional, lo mismo los cambios climáticos, es sobre todo un aspecto que los economistas tienen trabajado bastante, que son los costos de transacción. Las economías modernas, las economías nuestras, el economista famoso que ganó el premio Nobel, Coase y Williamson, también diagnosticaron que cada vez más son importantes los así llamados costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Son aquellos costos indirectos que las mercaderías generan para que se puedan ser transaccionadas, para que puedan circular. Por ejemplo, la falta de confianza genera necesidades de contratos, y contratos son muy caros para ser hechos. O por ejemplo, contratos donde tú vas a tener que contratar un abogado, o tener una seguridad, o ir al banco. Todo esto genera costos indirectos en la producción que son cada vez más amplios. Las economías diversificadas tienen la capacidad de reducir estos costos, porque esos costos son divididos entre los que participan de esto. El costo no incide solamente en la empresa, en la unidad productiva. Entonces eso es una ventaja. Y sobre todo esto también puede generar lo que los economistas llaman externalidades sobre el territorio, sobre el espacio. Pero, amigos, diversificación no es el mismo que sustitución de cultivos. Yo tengo hecho trabajos sobre el tabaco en Brasil, y ahí aprendí que el tabaco es un producto no comestible, pero aporta una renta muy, muy alta para los agricultores. El problema es que el tabaco trae una serie de problemas para los agricultores y problemas para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el problema de los cánceres decorrentes de su uso. Así como, por ejemplo, otros cultivos también tienen estos mismos problemas. Ustedes los conocen bien. Lo que siempre, si uno piensa, es que hacer diversificación es como una bala de plata que tiene una solución mágica, donde uno va a sustituir en la finca un producto por otro y ya está hecho como teniendo la solución final. No es así. Aquí tenemos que buscar el enfoque de los sistemas de producción, porque un producto, un cultivo, no puede estar aislado del conjunto de las otras actividades. Entonces la diversificación es un proceso de cambio tanto agroeconómico, productivo, pero también socioeconómico. Entonces no es solo un proceso de
sustitución de un cultivo por otro. Por ejemplo, es muy común que alguien dice, bueno, ¿por qué no produces lechugas? Ah, porque el maíz no está bueno, el precio está bajo, o la soya, o el maíz, o la producción de cerdo. Ah, ¿por qué no cambias para la leche? Bueno, si cada agricultor lo hiciera, va a haber una superproducción de la leche y los precios van a caer. Lo mismo para la lechuga, lo mismo para otro. Entonces el proceso no es hacerlo de una manera sin planificación, porque eso va a reducir los precios. Entonces, pensar el proceso de diversificación de una manera más amplia y de una manera sistémica y no solamente individualizada, eso es fundamental. Bueno, voy a cerrando con algunas ideas sobre, bueno, cómo hacer este proceso de diversificación. Yo diría que entonces en este trabajo con la producción de tabaco he descubierto concluido que podemos o que debemos trabajar con distintos niveles, al nivel de la finca, al nivel de la familia, al nivel también de la cabeza, de la cultura de la gente y al nivel de la construcción de distintas capacidades. Entonces esos son los tres niveles. Entonces generar diferentes cultivos, sistemas de producción que buscan generar resiliencia a nivel yo diría, de la puerta de la finca hacia adentro, de la puerta de la finca afuera, generar economías de escopo, economías diversificadas, y a nivel general, a nivel nacional, todo esto no va a pasar bien si no va a haber un proceso más general de una política, de una estrategia más general de desarrollo de la diversificación. Entonces, hay distintos niveles que tienen que ser llevados en cuenta. Eso es un proceso más amplio. Y finalmente, entonces, a nivel de las políticas públicas que pueden ser desarrolladas. Podemos tener políticas públicas que inciden en la esfera económica productiva, por ejemplo, políticas de crédito, políticas de tecnología, políticas de semillas para estimular la diversificación, pero todo esto no va a pasar si el agricultor, sobre todo el agricultor familiar, no cambia su cabeza, no cambia su cultura, no cambia muchas veces la herencia de las ideas como aprendió a hacer agricultura. Entonces es un proceso de cambio cognitivo, de cambio en la familia y de cambio también en la manera como van a trabajar. En ese sentido es un proceso de cambio institucional. Bueno, yo creo que me quedo por ahí. Podría avanzar más para discutir un poco las tipologías de la agricultura familiar, pero creo que ya me fui bastante lejos. Me quedo por aquí, les agradezco por la atención y creo que tenemos un tiempo para preguntas. Gracias.